www.canalg.tv. Programación diversa, con sentido humano. Las opiniones presentadas en el siguiente programa son responsabilidad de quien las realiza y no necesariamente representa la postura de Canal G.tv. Televisión Diversa Network presenta Foro G, Foro Diverso, un programa de libre opinión. Foro G, Foro Diverso. Noticias. Todos los lunes 6:15 de la tarde, a través de canalg.tv. Ya estamos aquí en Foro G, un foro diverso, y bueno, hoy tenemos a invitados al director de Ombus Gay, ¿verdad, Alejandro? Muchas gracias por la invitación, Eric, y un saludo a todo tu público. Pues viene una semana pesada, viene una semana donde pues se festeja, se celebra para algunos, para otros lamentablemente como en México no podemos decir que es el Día Internacional contra la lucha contra la homofobia, y pues es una fecha importante, ¿no? Desde luego es una fecha importante, una fecha que nos obliga a reflexionar sobre, digamos, el nivel de intolerancia hacia la diversidad sexual, las formas en que se expresa esta intolerancia, cuya cara además más brutal son los crímenes de odio, y de los que desafortunadamente tenemos bastante recientemente. Quiero recordar, por ejemplo, a Quetzalcóatl Leija, a Cristian Sánchez, a Agnes Torres y, bueno, una serie de personas más que han perdido la vida recientemente a causa de la homofobia, y, bueno, que nos obliga obviamente a reflexionar qué es lo que estamos haciendo para prevenirla, para remediarla, para crear una cultura de la tolerancia, del respeto a la diversidad. En esta situación, en México, actualmente y hoy por hoy, ¿cómo la ves en cuestiones de homofobia? Mira, yo creo que el tema de los crímenes de odio sigue siendo la gran asignatura pendiente. Tenemos como escenarios muy dispares. Por una parte tenemos un Distrito Federal que tiene una serie de derechos reconocidos para las parejas del mismo sexo, para que puedan casarse, para que puedan adoptar e incluso puedan tener derecho a la seguridad social. Y por otra parte tenemos en otros estados de la República constituciones que se están blindando en contra de estas uniones, que están, digamos, impidiendo desde el texto constitucional que este tipo de relaciones sexoafectivas sean legales, sean legítimas. Y, bueno, por el otro lado también lo que decimos, ¿no? Grandes amenazas a la seguridad y la vida de las personas LGBT, no solamente en cuanto a los homicidios, también, digamos, el acoso laboral, el acoso en las escuelas. Tenemos también daños al patrimonio, ¿no? Gente que te raya el coche o gente que te destruye algún bien por estas razones. Entonces, la homofobia es un fenómeno de muchas dimensiones, multidimensional, y creo que tenemos que atacarlo integralmente, ¿no? En esta parte, hace poco estaba leyendo un artículo y el título me pareció como muy asertivo, y era ¿qué va a hacer Latinoamérica el 17 de mayo? Y yo me pregunto, ¿qué va a hacer el 17 de mayo México? Bueno, nosotros, como ya hemos anunciado con anterioridad, vamos a presentar la plataforma de denuncia en línea del Observatorio Mexicano de la Homofobia. Creemos que es prioridad, que es una acción impostergable, la constitución de un Observatorio Mexicano de la Homofobia, porque es a través de ¿no? y los instrumentos de medición que desarrolle, y la precisión de estos instrumentos de medición y la accesibilidad que estos instrumentos tengan para la ciudadanía, que podremos conocer verdaderamente la dimensión de la homofobia, hacer el mapa de la homofobia, saber cuáles son los crímenes o los delitos o las agresiones de mayor incidencia en Baja California, en Durango, en Colima, en Chiapas, en Tabasco, en Veracruz, en Michoacán. ¿Me explico? Creo que hay distintos niveles de homofobia. Hay estados mucho más conservadores que otros, y además esta homofobia se expresa de distintas maneras en distintos lados. Entonces necesitamos conocer perfectamente el fenómeno, ubicarlo geográficamente, ¿no? Cuáles son los crímenes, cuáles son los delitos, cuáles son las agresiones de mayor incidencia de acuerdo a las regiones, para que de esa manera se pueda contar
con indicadores confiables que nos permitan diseñar política pública, implementar política pública y evaluar la política pública a favor de la no discriminación con enfoque de derechos humanos en beneficio del colectivo LGBTI. Claro, es importante esta parte porque de repente los estados son como los más ausentes en cuestiones de crímenes por homofobia, ¿no? Bueno, yo siento que no ha habido definitivamente una voluntad política por poner esto en la agenda. La verdad es que no es una prioridad para ningún gobierno de los estados. Creemos, por otra parte, que la federación tampoco ha hecho su chamba. Siento que no existen instituciones de estado para atacar el fenómeno de la discriminación y de la homofobia. Nos hemos quedado muy cortos en las acciones. Creo que tenemos que ir más allá de simplemente amonestar a las personas que se expresan en términos peyorativos, ya sea en el púlpito, ya sea en los medios de comunicación, ya sea en la Cámara de Diputados. Ir más allá, crear una verdadera cultura de la tolerancia, del respeto a la diversidad y además, pues sí, perseguir a todas aquellas personas que atenten en contra de otras personas por el hecho de ser de una orientación sexual diversa o de una identidad de género diversa también. Ahora, en esta parte vienen las elecciones, vemos las posturas de los candidatos a presidente. ¿Tú cómo ves esta situación? ¿Va a haber alguna postura dentro de la misma comunidad? Bueno, pues ya vimos que, por una parte, ninguno de los tres candidatos principales, los tres candidatos, digamos, que están en la pelea, han tenido una postura abiertamente a favor de los derechos del colectivo LGBTI, de la diversidad sexual. Todos han dado respuestas ambiguas, algunos y otras también, pues definitivamente conservadoras, ¿no? Reaccionarias. El caso de Josefina Vázquez Mota, que ya dijo que ella no quiere este tipo de uniones. El caso de Andrés Manuel, que quiere someter los derechos de la diversidad sexual a una consulta popular. ¿Tendría que someter? Por supuesto que no. Los derechos no se ganan ni en la plaza, ni son sujetos de un concurso de popularidad. Los derechos humanos pertenecen a las personas por el simple hecho de existir, por el simple hecho de ser seres humanos. No se pueden vender, no se pueden transar, no se pueden cancelar. Los derechos son universales, interdependientes, progresivos, etcétera. Los derechos humanos tienen una serie de características que los hacen, digamos, imposibles de cancelar, ¿no? Y que no se pueden además someter a un concurso de popularidad. Por otra parte, Enrique Peña Nieto ha sido como el que se ha movido como entre dos aguas, ha dicho pues sí, pero no, ¿no? Digamos que ha sido el más hábil, por lo menos, para responder, pero sí creemos que no hay una postura clara, una postura contundente, una postura que verdaderamente represente. Ahora, creo que hay también por parte de la comunidad gay algunas organizaciones que se han adherido a las distintas propuestas, ya sea la de López Obrador, ya sea la de, incluso creo que la de Peña Nieto también tiene un grupo de personas de la diversidad sexual, y eso está muy bien. O sea, nosotros creemos que cualquier espacio que se abra dentro de los partidos políticos para patrocinar las causas del colectivo, pues se tiene que aprovechar, ¿verdad? Y en ese sentido, estas personas que están haciendo política, pues bueno, ojalá hagan una política que efectivamente redunde en un beneficio para todo el colectivo. Claro, y también la otra parte es el gobierno del Distrito Federal con sus candidatos, y también ahí no vemos que hay una postura tal cual. Bueno, mira, habría que tener algunos matices. Nuevamente, el PAN sabemos que es un partido que nunca va a conceder espacio a este tipo de demandas, entonces ya lo damos por descontado. Pero sí siento que en el caso de Beatriz Paredes y en el caso de Miguel Ángel Mancera existe apertura hacia el tema. Y hay que ser justos en esto. Creo que Mancera es heredero, además, de un gobierno que ha dado pasos firmes, pasos grandes en ese sentido, y pues hay que reconocerlo, ¿no? Sin embargo, creemos que no puede quedarse allí. Es decir, el compromiso no puede quedar simplemente en reformas ornamentales
en reformas que no demandan muchos recursos públicos, que no demandan otro tipo de acciones mucho más costosas en términos presupuestales. Nosotros lo que queremos es que verdaderamente pues haya capacitación, por ejemplo, en las policías para que sepan tratar a las personas que forman parte de la diversidad sexual, a las personas que encabezan y operan el sistema de salud, por ejemplo, para que sepan tratar a una persona trans, por ejemplo. Queremos también que haya una persecución eficaz, efectiva de las personas que atentan con lesiones, con homicidio, etcétera, en contra de otras personas de la vida sexual. Queremos resultados, hasta la fecha no sabemos qué pasó con Cristian Sánchez, por ejemplo, y una de las líneas de investigación era justamente el que se trataba de un crimen de odio. Entonces, y luego la propia Procuraduría, entonces encabezada por Mancera, lo que dijo fue que él se había rodeado de prostitutos y de drogadictos y que en esas circunstancias lo habían matado. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Criminalización de las víctimas. Las víctimas son culpables de sus propios crímenes por juntarse con estas personas. Y esta es una estrategia además muy utilizada por los gobiernos. Eso pasa también en el caso de los feminicidios en Juárez, en Chihuahua, etcétera, ¿no? Entonces, sí sabemos que hay algunos pasos importantes por parte del PRD, pero creemos que falta política pública, que falta atacar otros flancos por el parte del PRD. Y por parte de Beatriz Paredes, pues nosotros consideramos que hay también cierta apertura a los temas y bueno, recientemente hasta donde tengo entendido se le preguntó directamente su postura sobre los dos grandes temas espinosos que son el aborto y la diversidad sexual, los matrimonios, etcétera, y en esa entrevista, en esa participación que tuvo con alumnos, me parece, no recuerdo qué universidad, en esa participación que tuvo, fue muy clara al decir, bueno, nosotros somos respetuosos del derecho a decidir y somos también respetuosos de la... Entonces, bueno, creo que ahí vamos a tener un contraste interesante de propuestas. Veamos cuál es la que más nos ajusta, la que más... digamos, la más rica y la que tiene además mayor posibilidades de convertirse en política pública. Ahora, en esta cuestión, es importante esta parte de la política y creo que después del matrimonio entre parejas del mismo sexo, como que se dejó de un lado las cuestiones de la comunidad LGBT. Es una percepción mía que a lo mejor yo lo veo así, no sé tú cómo lo estás viendo. Mira, nosotros compartimos totalmente esa postura. Sí creemos que nos fuimos como con el canto de las sirenas y creímos que al legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo se estaba ya conquistando de hecho todo lo demás, ¿no? Y creo que esto no es así, o sea, es bastante extraño advertir que por una parte en la Ciudad de México se pueden casar, dos personas del mismo sexo pueden adoptar e incluso pueden tener acceso a la seguridad social, lo cual está muy bien, pero al mismo tiempo seguimos teniendo abusos de la policía en contra de las personas, discriminación para entrar a los lugares públicos, para acceder a los servicios públicos, etcétera, etcétera. Entonces, siento que no se ha atacado de una manera integral el problema de la discriminación. Sí se han dado pasos, como te decía, el matrimonio es un paso importante, pero creo que será como la cereza del pastel. Creo que no es muy lógico empezar por el final. Creo que habría primero que atacar las cuestiones que tienen que ver con las amenazas, los riesgos a la vida, a la integridad de las personas, ¿no? Y después ir ya hablando sobre derechos sociales, culturales, económicos, etcétera. Porque, pues, si no tienes garantizado el derecho a la vida y no tienes garantizado el derecho a la seguridad, bueno, pues de poco te sirve que te puedas casar, ¿me explico? Ahora, en esta parte también de repente hay lugares donde podemos levantar nuestras quejas, donde podemos asesorarnos incluso, pero también falta difundir estos lugares. Pues yo creo que sí, hace falta mucho trabajo, no solamente en cuanto a las instituciones del Estado, a los organismos públicos autónomos, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en fin, sí son instancias, el CONAPRED son instancias a las que se puede recurrir cuando ocurre una violación. Desde luego está en la Procuraduría, y bueno, algunas otras que tendrían que encargarse de esto. Pero nuevamente, como hay poca cultura
política entre el colectivo, poco conocimiento de a dónde podemos recurrir. En este sentido, nosotros estamos por implementar un programa, un proyecto, para empoderar justamente al colectivo, de modo tal que pueda conocer cuáles son sus derechos humanos y cómo puede defenderlos y ante qué instancias puede recurrir en caso de que se violen. Este es un proyecto que esperamos poder desarrollar junto con el IMJUVE y bueno, que próximamente estaremos operando. Pero bueno, volviendo a este tema, sí hace falta esto, pero también hace falta defensorías. O sea, hacen falta organizaciones de derechos humanos que patrocinen al colectivo LGBT y que tengan además la capacidad material para poder hacer frente a la demanda. Porque nosotros, por ejemplo, nos han llegado 2 o 3 casos, gente que se nos ha acercado, recuerdo el caso, por ejemplo, ahora de una persona, una mujer trans, que tiene una hija de 14 años o por ahí, y que actualmente me parece que alguna institución le quiere quitar a las hijas, a la hija, porque es trans, ¿no? Entonces le está causando daño psicológico. Entonces ellos han recurrido a nosotros lo hemos turnado al director de litigio, a Sergio Méndez Silva, y él nos ha dicho, por supuesto, vamos a hacer algo en ese sentido. Dependemos muchas veces de la disposición de tiempo, de la generosidad de nuestros colaboradores, porque bueno, los recursos son limitados. Pero pues se hace lo que se puede. El otro caso de un joven que nos acaba de contactar porque acaba de enviudar, su marido muere de cáncer, se casan un mes antes de que el marido muera previendo esta situación, y ahora el cuate quiere acceder pues al Afore, a los ahorros que hizo, a todo lo que le corresponde, ¿no? Entonces, esto es un caso además estrictamente del derecho civil, del derecho familiar, una cuestión que tiene que ver, ¿no?, con una asociación y con reclamar una serie de cuentas, pero bueno, alguien tiene que hacer este tipo de litigio, alguien tiene que presentar este tipo de demandas ante los tribunales, y por otra parte tampoco es litigio estratégico, no es una cosa como de bastante común, una cosa como de trámite. Entonces sí hacen falta recursos, sí hacen falta que las organizaciones que nos dedicamos a la defensa de los derechos tengamos espacios, tengamos oficinas, áreas que puedan atender, ¿no?, la demanda que existe en el colectivo de este tipo de servicios jurídicos. Así es, y ahorita vamos a platicar un poco de Ombuds Gay, de qué se trata, cómo los podemos contactar, y eso va a ser después de esta pausa, y regresamos aquí a Foro G, un foro diverso.